Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del webinar Creación de aulas virtuales en Edmodo. Entonces, dejo con ustedes ahora al expositor, señor Guillermo Garrido. Gracias, Silvana. Buenos días. Estoy intentando achicar mi pantalla. Bueno, como pueden ver ahí, tengo una primera visual de algunos cursos sobre los cuales he ido creando. Clase de matemática, clase de ejemplo, nivel 4 lenguaje, etcétera, etcétera. Y eso es lo que probablemente cuando usted comience a trabajar va a ir sucediendo. Va a ir creando todo su esquema de curso, ¿cierto? Y se va a ir moviendo por las clases. Como siempre en nuestra clase de ejemplo, mi clase de matemática de modo es la clase sobre la cual yo hago ciertos ejemplos, ciertos pruebos, ¿cierto? Y la clase de ejemplo de modo en la que hemos ido desarrollando, ¿cierto? Entonces voy a pincharla y me va a aparecer esto. No se sorprenda todavía porque hay algunos enlaces de algunos sitios web que son los que vamos a revisar al final de la sesión de hoy, pero me gustaría ver algunos elementos respecto de la evaluación, en particular de la evaluación. Y aquí hoy día va a ser un poco distinto porque si bien nos vamos a ir a la parte de la plataforma, también vamos a hacer una pequeña reflexión respecto de cómo trabajar cuando uno tiene un sistema a distancia, ¿ya? Si bien usted podría perfectamente aquí colocar muchos enlaces y colocar muchas pruebas y colocar muchos quizzes y cierto prueba alternativa, etcétera, etcétera, a veces también es necesario colocar ciertas actividades que los alumnos puedan desarrollar de forma un poco más autónoma. Usted me podrá decir, bueno, pero los alumnos en general no tienen mucha autonomía. Estoy de acuerdo, entonces también es una opción, una oportunidad para empezar a desarrollar la autonomía en los alumnos, ¿ya? Como siempre en si usted me permite, como siempre en este webinar, las preguntas son escritas y por lo tanto yo voy a hacer un pequeño break en unos 20 minutos más, 15 o 20 minutos más, para responder algunas preguntas. Como hoy día es la última sesión, entonces todo lo que quede pendiente lo voy a contestar por correo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Aquí hay algunos elementos que me gustaría revisar con ustedes un momento, porque llegaron algunas preguntas y algunos elementos que yo creo que necesita conocer. El primero vamos a entrar por la parte del perfil. Está ahí, ¿cierto? Unos profesores me preguntaron respecto del perfil. Lo que yo voy a hacer es mostrar el perfil aquí, pinchar sobre mi perfil, que es un avatar que tengo ahí, ¿cierto? Y pincho sobre el perfil, ¿sí? Y en la parte de acerca de, es donde yo debiera completar mi perfil, ¿cierto? En particular aquí, cada vez que uno va pinchando sobre el lápiz que aparece ahí, y aparece una cajita ¿cierto? Y entonces uno va haciendo todos los ajustes, ¿cierto? Y obviamente si uno tiene intereses o la experiencia, los enlaces. Y aquí un elemento que es interesante, que en este caso es el horario, ¿sí? El horario, entonces tengo uno incorporado aquí, que es ese, ¿cierto? Segundo semestre, matemática, viernes, edificio y sala no tengo porque es virtual, y de 11 a 12. Entonces aquí si usted pincha, usted puede agregar un nuevo horario. Si yo pincho ahí, estoy editando, y entonces voy a agregar un nuevo horario, y mi nuevo horario va a ser, voy a colocar segundo semestre en el periodo, y nuevamente matemática, y edificio, sala, voy a colocar ese, y día y hora, bueno, voy a colocar ahora miércoles, ¿cierto? Jueves.
Solo porque. Y mi horario va a ser de 10 a 12. ¿Sí? Entonces guardo. ¿Y qué va a aparecer? Al alumno le va a aparecer mis horarios. Cuando el alumno explore en su plataforma los horarios del profesor, le van a aparecer esos dos horarios. ¿Qué significa? Que en esos horarios yo estoy disponible dentro de la plataforma. ¿Sí? Y por lo tanto podríamos tener o compartir mensajes. O bien, si estos son mis horarios, yo me comprometo a contestar todo en esos horarios. ¿Ok? Bueno, experiencia académica, algunos enlaces, y aquí hay un elemento que aparece, en este caso me lo están dando a mí, profesor, ¿cierto? Pero aparece el concepto este de insignias, ¿ya? En inglés, badge, ¿cierto? Y en el fondo la insignia es cuando uno trabajó en el colegio, yo me acuerdo en el colegio, no era tan común, ¿cierto? Pero en algún momento se empezó a hacer un poco más común la carita contenta, ¿cierto? El timbre con la carita contenta, o bien una firma, etcétera, etcétera. Las insignias lo que hacen es darle al alumno un cierto refuerzo positivo respecto de algunas actividades que él ha desarrollado. Ejemplo, por ejemplo, si el alumno trabaja durante la clase y trabaja, digamos, concienzudamente durante la clase, entonces probablemente pueda obtener una insignia de trabajó bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? En general, las insignias, si ustedes se fijan, hay algunas no se ven tan bien, pero ahí aparecen. Si usted se fija, no tienen ninguna leyenda, son absolutamente icónicas. Sin embargo, usted lo asocia a una actividad probablemente, o al logro de una actividad. Entonces aquí dice, por ejemplo, la segunda que está en español dice bibliotecario. Dice, logra 100 visitas de contenido que has compartido con Edmodo. Entonces significa que si yo, profesor, he compartido, mis colegas han compartido documentos y yo logro 100 visitas al contenido, entonces probablemente yo tenga esa insignia o ese badge, ¿ya? Entonces, lo que es interesante aquí es que en muchos casos un profesor podría crear un esquema de insignias, y luego ir otorgándosela a los alumnos. ¿Y qué logra con eso? En realidad es refuerzo sobre las actividades que hacen los niños y obviamente motivación también, porque a medida que uno tenga más insignias, obviamente se siente mejor, ¿cierto? Si usted se fija acá, yo tengo solamente una insignia, pudiendo tener todas estas otras. Aquí hay una que dice profesor verificado, centro de conexión, formación, gestor de la comunidad, conectado, constructor de clase, etcétera, etcétera. Para los profesores también existe este esquema de insignias que permite motivar a los profesores a que efectivamente ellos vayan desarrollando ciertas actividades. Si usted se fija en las actividades, eh, por ejemplo, si uno dice gestor de comunidad, dice sigue a 2 comunidades en la asignatura. Después la otra insignia, la insignia que estoy marcando ahí se llama conectado. Y la leyenda es conéctate con al menos 10 profesores de Edmodo. Significa que si yo tengo en mi grupo o logro conectarme con 10 profesores más, voy a obtener esa insignia. ¿Qué gano yo? En realidad lo único que gano es la conexión, o sea, la posibilidad de interactuar con otros 10 docentes. Si ustedes se fijan aquí indirectamente te están motivando a que tú hagas interconexión o te relaciones con colegas. Ahora, ¿por qué? Todo tiene sentido. En este caso, el hecho de contactarte con otros profesores puede mejorar tus prácticas, en el sentido de compartir las prácticas, de aprender de los demás, etcétera. ¿Ya? Entonces, todas estas insignias tienen un sentido que no necesariamente está asociado directamente con el contenido, pero sí está asociado o podría estar asociado en este caso, para nosotros profesores de enseñanza escolar, podría estar asociado, por ejemplo, a las actitudes o bien a algunos elementos que excedan el tema de actitud, pero que sean beneficiosos para los alumnos. ¿Ya? Entonces, una situación que sería interesante explorar es el de insignias. Vamos a verlo. Yo voy a ir aquí al inicio. Ahí me va a aparecer, aquí si ustedes se fijan, me aparecen todas mis clases. Y lo que voy a hacer acá, me voy a ir a este planner.
al que está en la parte superior derecha que estoy marcando, que está apareciendo la leyenda ahí ahí se fija en la parte superior, en la parte más arriba, entonces voy a pinchar. Y aquí aparece algo que probablemente usted, si usted es conocedor del modo o si usted está recién ingresando, si usted se fija, la interfaz del modo es una interfaz bastante limpia, blanca, y cuando usted cambia al modo Planner, que es lo que estoy pinchando en la parte superior, aparece otra interfaz. Si usted se fija, aparece ese monito, el que está a la izquierda, en la wincha superior, que voy a ver si puedo marcar. Está en la wincha superior izquierda, un monito con lentes, ¿cierto? Y ese era el símbolo del modo. Bueno, sigue siendo. Pero la interfaz es un poco distinta. Y la razón es que esta interfaz es una interfaz antigua. Sin embargo, lo que se hizo fue mantener el planner, el planificador, ¿cierto? Mantener el planner dentro del modo nuevo, pero no se cambió la interfaz, se dejó la interfaz antigua. Esta interfaz que aparece aquí donde dice inicio, yo voy a ir haciendo después dice por entregar, el segundo icono de izquierda a derecha. Primero inicio, después por entregar, progreso, biblioteca, mensajes, notificaciones, etcétera. Entonces, eh, esos elementos son los que se tenían en la versión anterior de modo. Si usted se fija, antes de ver el tema de insignia directamente, aquí yo tengo el planificador. Este planificador fue el que se dejó de la versión anterior a la versión nueva. Se puede usar todavía. Si usted se fija acá en la parte central, están todos los elementos que han sido planificados. A mí me gusta verlo por mes porque tengo una visual de todas las actividades. Si usted se fija aquí, el día viernes, el que está acá, el día viernes 5, está en azul, el día 9 de junio y el día 17 están en azul. Eso significa que son actividades futuras. O bien, en este caso, la actividad está vigente porque acuérdese que yo coloco en general a las 23:59, por lo tanto, viernes 23:59 significa que esta actividad está vigente. Esta actividad está a punto de cerrarse porque probablemente coloqué jueves 23:59, ¿sí? Entonces está en amarillo, se va a cerrar. Y estas actividades que están en rojo ya fueron, ¿cierto? Es decir, están absolutamente cerradas. Estas que están acá. Entonces en el planner usted podría eventualmente colocar más actividades, por supuesto, ¿cierto? Si usted pincha, si se fija, yo voy a marcar en el día 11, el jueves 11 de junio, y voy a pinchar, y me va a decir qué tipo de actividad es, o una tarea o un evento. Voy a hacer un evento, ¿sí? Voy a marcarlo, y me va a ser del día 11 y va a partir, no creo que sea a las 12, creo que sea muy temprano. Y aquí voy a invitar a la gente, ¿cierto? Obviamente me van a aparecer todas mis conexiones, puede ser mi alumno, todo mi grupo, todas mis conexiones. Yo voy a colocar mis grupos y voy a crear. Y entonces debiera aparecerme ahí. Cuando yo creo, me va a quedar ahí una reunión docente y en la interfaz principal me va a aparecer el aviso de que tengo una reunión el día 11. ¿Ya? ¿Se pueden programar tareas y todo aquí? Sí, se puede programar. A mí me gusta esta interfaz, esta mirada por mes, y aquí uno va trabajando, pero usted puede tener la mirada por semana, ¿cierto? Ahí tengo la semana y ahí tengo la siguiente semana. Recuerde que el día 11 tengo una reunión con docentes, que es esa. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí le agregamos una nueva herramienta, que en este caso es el planificador, que es donde usted va colocando todos los hitos. ¿Podría colocar algún hito que no fuera necesariamente una reunión? Sí. Podría colocar algo que es un recordatorio para usted. Así que puede hacerlo también. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el sistema? El sistema va a reconocer ese día y le va a recordar. Ok.
Y vamos a mirar después vamos a volver aquí al planner, pero vamos a mirar el tema de las insignias. Yo voy a mirar acá en progreso y en la parte superior de progreso aparece mis insignias para alumnos, ¿ya? Y entonces en la parte de insignias me aparecen todas estas insignias hechas por Edmodo, pero aquí yo tengo mi estructura de insignias. Yo ya creé una insignia que es el profesor del meme que les mostré la vez pasada, que es este profesor el del año 20, ¿cierto? El profesor de 2019 y el profesor un poco tímido con respecto a la tecnología y un profesor 2020, no sé si se puede ver. Ahí se ve un poco mejor, ¿cierto? El profesor 2019, un poco tímido, y el profesor 2020 empoderado con la tecnología. Ok, pero voy a crear otra insignia y para eso lo que tengo que hacer es seleccionar alguna figura que me dé una idea de lo que significa la insignia. Entonces yo voy a colocar añadir nueva insignia. Lo primero que voy a hacer es subir algo. Si usted se fija, aquí yo ya bajé algunos elementos y voy a colocar esa, por ejemplo. Eh, el, la imagen me dice 114 por 114 píxeles, pero si no, lo va a ir ajustando. Esperemos que lo haga. Y entonces, voy a ponerlo así. Ahí. No me quiere cargar y voy a describir. ¿Ya? Voy a ver si lo puedo hacer. No lo quiere. Voy a copiar esto para no tener que volver a escribirlo. Voy a cancelar y voy a intentar cargar otra insignia. Probablemente es muy pesada esa, así que voy a cargar una que sea más ligera. Voy a colocar esta, por ejemplo, esa. Voy a ver si lo puedo hacer. Y si no, significa que tengo algún problema de conectividad. Ahí lo hizo. Y aquí voy a poner esto. Tengo que confesar que obviamente la imagen no está tan de acuerdo con el tipo de insignia que estoy creando, ¿ya? Es solamente porque el tipo de insignia no pude cargar la otra insignia, que era lo que yo tenía destinada. Pero entonces voy a crearla de esa forma. Y entonces la creo, ¿cierto? Y me aparece aquí en mi esquema de insignias. Entonces yo creé una insignia que se llama Super Ayuda Técnica y lo que hace, si yo pincho, me dice, ayudas al menos a 10 compañeros con dificultad en su equipo. Significa que si el alumno al que yo quiero otorgarle la insignia ayuda a sus amigos, a sus compañeros que tienen dificultades técnicas, entonces yo le voy a otorgar la insignia si le ayuda al menos a 10. ¿Ya? Es decir, siempre hay un alumno que va un poco más allá, le gusta la plataforma, le gusta la tecnología y entonces es capaz de resolver problemas que en general el común de las personas no resuelve, ¿ya? No resuelve porque probablemente no le interesa resolverlo o bien tiene alguna dificultad bien particular. Entonces, si este alumno ayuda a su compañero, entonces yo le voy a dar la insignia. ¿Para qué? Para motivarlo a que siga trabajando de esa forma y obviamente yo pueda pedirle al alumno, oye, ¿tú puedes ayudar a tus compañeros? Y entonces aquí ya tengo mi primera insignia. Voy a hacer una más rápidamente y voy a crear una escuela, o sea, voy a crear una insignia. Espero que esta sí me suba. Perfecto. Entonces, ya. Entonces también voy a motivar. ¿Sí?
de sus actividades a sus compañeros. Voy a colocarla así, no voy a colocar números, ¿cierto? Y voy a crear la insignia. Y entonces aquí tengo mi insignia que se llama Superapoyo, y lo que estoy pidiendo para otorgarla es que esta persona, este niño, este alumno, apoya en el desarrollo de sus actividades a sus compañeros. Queda un poco redundante, pero apoya en el desarrollo de las actividades a sus compañeros. ¿Sí? No se pueden en este caso editar, por lo tanto lo que habitualmente yo hago es eliminar la insignia y la hago de nuevo, ¿ya? Bueno, pero voy a dejarla ahí. Aquí tengo una primera que se llama, una primera que se llama super ayuda técnica, el segundo se llama super apoyo. Repetí la palabra super, pero bueno, usted puede colocar otro nombre, ¿sí? Y una tercera que se llama mía. Y ya tengo mi esquema de insignia en este caso. Y entonces la forma de entregársela a los alumnos es la siguiente. Voy a verlo. Entonces voy a cortar ahí y voy a abrir un momento el micrófono. Perdón, voy a abrir un poco las preguntas. Aquí la primera pregunta no está relacionada con insignia. Me dicen los pasos para que aparezca el calendario mensual. Ok, lo voy a hacer. Voy a partir de la interfaz nueva de Edmodo, que estoy ahí. ¿Sí? Ahí estoy, Edmodo, ¿cierto? Fíjese que en la parte izquierda donde están mis clases, ahí aparece clase matemática, clase ejemplo, donde aparecen mis clases. Voy a marcar donde dice mis clases. Ahí lo marqué. Ahí en clase matemática, ahí están todas mis clases. En la parte opuesta, absolutamente opuesta, en la parte superior derecha, aparece el modo planner. Cuando ahí apareció en la pantalla el nombre, ¿se fija? Ahí lo saqué. Ahora lo hago aparecer de nuevo. La parte superior izquierda. Derecha, perdón. Y ahí pincho. Aparece un 30, ¿cierto? Que en un calendario aparece un 30. Y ahí me aparece, se va a la interfaz antigua, como le había dicho, y inmediatamente me aparece el planificador. Y en el planificador, que estoy marcando, me aparece en la parte inferior semanas y luego mes. Entonces pincho en mes. Y ahí me van a aparecer todas mis actividades, en este caso del mes de junio del 2020. Las actividades que están con rojo ya se ejecutaron, las actividades que están con amarillo están a punto de expirar y las actividades que están con azul están vigentes todavía y por lo tanto yo podría, eventualmente puedo acceder a ellas. ¿Ya? Bueno, esa es una única pregunta que hay. Después dice manejo de rúbricas. No sé si vamos a cubrir en este curso el manejo de rúbricas. Sí les voy a comentar algunas cosas, no necesariamente de rúbrica. Después dice, ¿se pueden insertar ítems con respuesta cerrada dicotómica de verdadero o falso? Sí. Debo un minuto y les voy a mostrar. Ok, una vez que estoy aquí, coloco progreso, mis insignias y voy creando mi insignia. Aquí donde aparece el signo más, añade una nueva insignia, ¿cierto? Añado, subo una insignia. Usted puede ir a la red y bajar. De hecho, hay muchas imágenes que usted son susceptibles de usar como insignia. Coloco el nombre y la descripción. Y luego la creo. Y entonces van a ir apareciendo cosas como esto. Ok, ahora voy a volver al inicio y voy a mostrar cómo las voy agregando a los alumnos. ¿Ya? Voy a seleccionar mi clase, que en este caso es la clase ejemplo de modo. Ahí estoy. ¿Sí? Esta es mi clase de ejemplo del modo. Entonces voy a ir a miembros. En la parte izquierda, en la columna izquierda, hay publicaciones, carpeta y miembros. Yo voy a pinchar aquí. Y aquí tengo mis estudiantes. En este caso tengo Karen Baeza y Chinchan, obviamente, mi alumno estrella. Entonces, a Karen no le voy a dar insignias, pero a Chinchan sí. Entonces voy a pinchar sobre el nombre. ¿Se fija? Y ahí aparece Chinchan, ya aparece su perfil, y en la parte superior derecha aparece otorgar insignia. ¿Ya? Entonces usted pincha y le aparecen las insignias que usted creó. Aparecen las de Edmodo también.
Y entonces usted selecciona. Si este alumno me ha ayudado en la parte técnica, por lo tanto le voy a poner super ayuda técnica. Yo sospecho que se maneja, entonces podría eventualmente ayudar a sus compañeritos. No lo he verificado, pero se la voy a dar, ¿cierto? Debería verificarlo usted. Entonces la selecciono y otorgo la insignia. Entonces, en la parte superior dice que la insignia ya fue otorgada. Y por lo tanto, voy a ver si me la muestra. Ahí está. Se fija en la parte inferior. Ahí aparece super ayuda técnica. La estoy marcando. Y es la insignia que yo acabo de otorgarle. ¿Sí? ¿Podría revocarla? Sí, durante un tiempo se puede revocar, pero no lo voy a hacer, ¿cierto? Ahí. Ahora, si usted se fija, Chinchan tiene miles de insignias. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea, en el tema de las insignias? La insignia, como les digo, lo que hace es motivar a los alumnos a ciertas actividades o ciertas actitudes. Entonces, habitualmente lo que uno crea son esquemas de insignia. Entonces, por ejemplo, si usted crea un esquema de insignia que vaya orientado a lo técnico, entonces dentro de ese esquema usted podría tener una, dos o tres insignias. O bien, si usted quiere crear un esquema de insignia relacionado con la colaboración de sus alumnos, entonces podría crear un esquema de insignia para la colaboración con un nombre específico y va colocando ciertos elementos insignia en sí y las va colocando ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Usted tiene varios esquemas de insignia de los elementos que a usted le interesa motivar, ¿cierto? O desarrollar o reforzar, y luego va entonces entregando a los alumnos que obviamente la vayan mereciendo, ¿cierto? Voy a ir de nuevo acá, voy a ir a mi clase, y entonces en mi clase, donde están los miembros de mi clase, donde dice estudiante, aquí me van a aparecer todos. Ahora yo tengo dos solamente, pero me van a aparecer todos. Y entonces cuando pincho uno de los alumnos, entonces le otorgo insignia. Karen Baeza le voy a otorgar la insignia de superayuda técnica porque ella igual se maneja en la parte técnica y bastante, bueno, cuando yo pido ayuda, me ayuda. Así que insignia superayuda técnica, ¿ya? Y así por el estilo. Con todos sus alumnos, obviamente, ¿cierto? Y entonces, de esa forma, usted crea un esquema de insignia. Ahora, ¿cuál es la idea de nuevo del esquema de insignias? Cuando usted trabaja con insignia, entonces usted está asumiendo que el estilo de trabajo tiene que pasa mucho por las actividades de los alumnos. Es decir, las actividades están centradas en los alumnos. Y por lo tanto, los alumnos también, cuando desarrollan sus actividades, tienen en mente este esquema de insignia. Tienen en mente que pueden ganarse una insignia por ayudar a los demás, por cierta performance técnica, etcétera, etcétera. Usted va modelando esa situación, pero siempre está asociado al trabajo en base a actividades de los alumnos. En particular, por ejemplo, si los alumnos trabajan de forma grupal y se trabaja en base a alguna actividad, un problema, en este caso aprendizaje basado en problema, el esquema de insignias queda pero perfecto para ese tipo de metodología. ¿Ya? Eso hay que tenerlo como súper claro. Ok, entonces, miro otra vez acá. ¿Hay otra forma de llegar al calendario? No, esa. O por lo menos yo no he descubierto otra. Esa, porque siempre está disponible ahí en la interfaz principal, está ahí. Después dice, ¿podría explicar paso a paso la insignia? Lo voy a repetir. Dice, si pincho en la actividad desde el planificador, ¿me lleva a la actividad misma? Probemos. Estoy aquí, pincho en el planificador, me abre el planificador. Estoy respondiendo algunas preguntas. Voy a colocar mes. Y entonces voy a ir a la prueba. Y entonces me dice, prueba de prueba. Y voy a ir acá. Y me dice que no está disponible. Aquí hay un problema porque en realidad lo que debiera pasar es que debiera estar conectado absolutamente. Voy a mirar otra, esa. ¿Sí?
Y lo que voy a hacer es ir a este entregados. Ahí me lo entregó. Ya, probablemente el otro tenía un error. O bien está abierto todavía y por eso no lo hizo. Pero aquí me lo está entregando. ¿Ya? Entonces respuesta sí. Respuesta sí. Ahora, a mí esta parte del planificador, si bien me gusta, está bien, yo creo que es mejor trabajarlo desde la interfaz inicial, es decir, voy a ir de nuevo. Y voy a ir a mi clase Edmodo y trabajarlo acá, ¿cierto? ¿Se fija que ahí están en la parte donde dice por entregar? Ahí. Y entonces ahí usted tiene la visual de los que están asignados, los que no han visto, de los que entregaron. Y tiene toda la visual aquí. Más que el planificador. Yo usaría el planificador solamente, voy a mirar ahí. Voy a mirar ahí. Si usted se fija, aquí en este visual no le está mostrando los otros elementos de que el planificador sí le mostraba. Por ejemplo, voy a mirar acá. Voy al planificador. Y coloco, por ejemplo, el 11, el 9 y el 11 tengo, el 9 tengo una tarea y el 11 tengo una reunión. Entonces voy a volver y debiera suceder que, debiera decirme, ¿cierto? Voy a ir acá. Y no me dice aquí porque probablemente la prueba no la tengo ligada con una prueba en particular. ¿Ya? Y el 11 tampoco me lo dice. Entonces aquí lo más probable es que estos elementos que están acá son absolutamente prueba y por lo tanto cuando los genero desde las asignaciones, es decir, aquí, entonces me lo registran en el planificador y al revés, no necesariamente. ¿Ya? Ok, otra pregunta. Déjeme. Mira, tengo dos elementos, de que unos comentarios respecto a la insignia, no son preguntas. Dice, una profesora dice que las insignias sirven hasta séptimo básico, desde octavo no las aprecian. Probablemente, o sea, probablemente ya a partir de octavo sea como la visión de que es para cabros chicos, ¿cierto? Entonces, probablemente. Gracias, profesora. Mi experiencia con insignia, se lo voy a decir, lo voy a decir derechamente. Yo he trabajado con insignia, de hecho en la universidad también he trabajado con insignia, y los chicos igual no se sienten incómodos, probablemente ya están mucho más maduros, ¿cierto? No se sienten incómodos con que uno le otorgue insignia, ¿sí? Pero en la adolescencia o preadolescencia podría ser, ¿cierto? Y me parece muy, muy atingente su comentario, se lo agradezco. Entonces podríamos decir que hasta séptimo básico, según la experiencia de la profesora que me indica, podríamos usar el esquema de insignia. Y después una profesora dice que en su país se empleaba el uso de sellitos que colocaba la maestra en las tareas. Es la misma idea, es la misma idea. Esos sellitos que nosotros acá también lo usamos, es una especie de timbre, nosotros le decimos timbre, ese timbre que usted coloca en el cuaderno del alumno, ¿sí? Coloca en el cuaderno y aparece, o bien aparece su nombre, su firma, o aparece en estrellita, o aparecen contenta, caritas contentas, o caritas más o menos, etcétera, ¿ya? Todos esos elementos que permiten ir manteniendo la motivación de los alumnos se pueden utilizar acá a través de las insignias. Me piden el tema de la insignia de nuevo, voy a hacerlo rápidamente. Voy aquí, al Edmodo Planner, y en realidad estoy yendo a la versión anterior del Edmodo, y en la parte de progreso, pincho sobre progreso, y donde aparecen mis insignias, y ahí aparece todo el esquema de insignia. Agrego en la parte izquierda, yo tengo 3, y agrego una más, ¿cierto? Me pide el nombre de la insignia, y ahora no voy a ser muy riguroso, y voy a colocar
cualquier nombre, y voy a subir una insignia. En este caso, podría ser esa. Espero que la suba. Y si no, voy a colocar, voy a cancelar, voy a subir otra. Voy a subir primero la insignia y voy a colocar a mi amigo, que tampoco... Una última, voy a hacer la prueba. Tengo un poco, mi conexión está un poco lenta. Esta voy a colocar, buen trabajo, porque esta parece que son más ligeras. Ahí estoy. ¿Cierto? Y hago la descripción. ¿Por qué voy a otorgar la insignia? Y la creo. ¿Cierto? Quedó un poco desplazada porque la imagen está un poco desplazada. Ya, idealmente que las insignias sean solamente icónicas, ¿ya? Icónica significa que no tenga nada escrito, porque cualquier cosa que uno pueda colocar aquí podría no, hay que tener mucha experiencia para escribir algo aquí. O sea, si usted coloca buen trabajo, significa entonces que al que no se la otorgó tuvo un trabajo más o menos o malo. Entonces, por eso yo no soy muy amigo de colocar insignias con nombre. De hecho, no deberían colocarse con nombre. Si ustedes se fijan acá, aquí todas las insignias que aparecen aquí abajo son solamente icónicas. ¿Sí? Bueno, de todas las que yo armé, solamente una es, entonces esta otra debería borrarla, ¿cierto? Estoy haciendo un ejemplo. Pero todas las que aparecen aquí son icónicas. ¿Por qué? Porque si usted le entrega una insignia a un alumno, él podría perfectamente pensar que no está reconociendo todo el esfuerzo o el mérito que él tiene. Y eso, cuando son pequeños, es complejo. ¿Ya? Ok, una más o un par más de preguntas. Solo voy a contestar el tema de las rúbricas y de la evaluación, pero rápidamente. En el tema aquí, por ejemplo, el del manejo de rúbrica, yo lo que les sugiero es trabajar, subir la rúbrica, por ejemplo, a la biblioteca y luego asignársela a los alumnos. Suponga que yo voy a la biblioteca, pincho, y aquí tengo mi matemática cuarto básico, y entonces lo que yo hago, coloco nuevo y subo un archivo. Y ese archivo está contenida la rúbrica, es como un documento. Bueno, una vez que lo subí, entonces lo que yo puedo hacer, suponga que es este archivo, al revés, perdone, selecciono este, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Entonces, tengo ya mi archivo, que este se llama instrucciones, yo lo estoy pinchando, por eso se está abriendo. Estas instrucciones que tengo acá es mi rúbrica, ¿ya? Por lo tanto, yo ya la subí, y está en matemática cuarto básico. Entonces, voy nuevamente a mi curso, en este caso se llama ejemplo del modo, y lo que yo debería hacer es, ¿sí? Entonces, añado el archivo desde la biblioteca, el cual contiene la rúbrica, ¿sí? De esa forma, no tiene para trabajar rúbrica directamente de forma automatizada, ¿sí? Entonces, lo que yo debería hacer es adjuntar, en este caso, lo que debiera suceder siempre es, si usted está trabajando, por ejemplo, en base a proyecto o en base a problema, usted podría decir la propuesta del proyecto y adjuntar la rúbrica. Entonces, con eso inmediatamente lo que usted hace es decirle al alumno, mira, esto es lo que yo estoy proponiendo para hacer y de esta forma voy a evaluar. En general, la rúbrica a mí me parece que es más orientadora del producto de aprendizaje. Es decir, lo que hace la rúbrica es poner los acentos, o sea, inicialmente cuando uno lo entrega con el proyecto, lo que hace la rúbrica es orientar ese producto de aprendizaje y poner los acentos donde va a ser la evaluación. Ese para mí es
es la fase 1, es decir, cuando el alumno recibe la instrucción, recibe el trabajo. Entonces debiera mirar la rúbrica o leerla junto con el profesor, y entenderla bien y saber cuáles van a ser los elementos clave, en este caso, de la evaluación. Una vez que eso pasa, entonces la rúbrica se convierte en un instrumento, o se ajusta a un instrumento de evaluación, que es el que uno usa para evaluar. Pero básicamente la rúbrica yo la utilizo cuando yo trabajo con proyectos, o bien, bueno, todos los elementos que están, todas las metodologías que permitan que sean activas y que permitan básicamente que las actividades sean desarrolladas por los alumnos y el profesor tenga un rol más de apoyo, ¿cierto? Bueno, algunos dicen guía, orientador, mediador, etcétera. Pero un rol más de apoyo, es decir, no es este estilo racionalista donde el profesor enseña y el alumno supuestamente aprende. No, es el hecho de que uno propone actividades, crea un ambiente de aprendizaje y el alumno va desarrollándolo. En ese contexto, yo creo que las rúbricas son perfectas, o sea, no tengo ninguna duda que ahí son perfectas, pero esta es la manera de hacerlo, ¿ya? Me fui para, me inspiré en otras cosas. Y después decía otro profesor si las preguntas de verdadero y falso, entonces yo le voy a mostrar rápidamente, aquí voy a crear una prueba, ¿cierto? No una asignación es una tarea, voy a crear una prueba o un ejercicio, por ejemplo, voy a crear una prueba, y ahí estoy en mi prueba, entonces no voy a colocar muchas cosas aquí, voy a colocar BOF, porque me pidió si podía tener BO, verdadero y falso, y aquí lo tengo, y después preguntas de la prueba. Y entonces cuando yo tengo, aparecen mis preguntas, me aparece el tipo de pregunta, y la primera que es verdadero y falso. Entonces, voy a colocar usted me va a perdonar, yo soy súper ignorante en muchas cosas, entonces mi pregunta es una pregunta improvisada absolutamente, así que si usted considera que es absurda, por favor, solo toléreme. Entonces ya, coloco somos descendientes del mono y entonces por lo tanto, ahí está, y yo voy a colocar que la respuesta es verdadera, ¿cierto? Suponiendo que es verdadera. Y listo, y ya tengo mi primera pregunta, ¿sí? Si quiero una nueva pregunta, añadir una nueva pregunta. Voy a hacerlo. Aquí tengo mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta, por defecto me dice verdadero y falso, pero puede ser cualquiera de estas. ¿Sí? No, entonces, usted va agregando el texto que quiera, etcétera, etcétera. Ahora, otra opción es añadir desde el banco preguntas. El banco preguntas son todas las preguntas que usted ya utilizó en evaluaciones anteriores. Se van guardando todas. Entonces, por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, puedo añadir esa como estudio mejor y puedo añadirla. Y entonces va a quedar añadida en este caso, en mi prueba. ¿Ya? Esa es la forma. Voy a cerrar, no voy a grabar. Respuesta, ¿se puede agregar? Sí, se puede agregar. Respecto del verdadero y falso. Vincho, ok. Bueno, la plataforma en modo es absolutamente gratuita. Usted va en este caso, voy a salirme. Usted coloca el modo. De hecho, lo voy a hacer así. ¿Sí? Y en la primera parte hay un registrarse, ¿cierto? Yo habitualmente me registro con Google o en este caso con Microsoft. En este caso, si usted tiene una cuenta Google, entra con Google. Yo hago ese registro siempre. ¿Sí? Ahí me dice que fue exitosa y ingreso a la plataforma. ¿Sí? En la primera parte le preguntan si quiere registrarse como docente, como apoderado, como alumno. ¿Ya? Y ya estoy en mi clase. Hay otra pregunta que tiene que ver con la insignia. Dice, ¿cómo verifico que el alumno realmente hizo la actividad? Por ejemplo, apoyar a 10 compañeros.
Es una excelente pregunta. Es solamente a través de la interacción que se va dando en este espacio, o bien, eh, usted podría generar una estrategia que permita que los alumnos registren esas actividades. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, una especie ¿cómo se llama esto? Puede ser un anecdotario o una especie de diario, ¿sí? Que vayan colocando los alumnos acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted podría tener acá, mire, podemos hacerlo así. Yo le puedo decir, tengo aquí mi clase y en la parte de la izquierda hay un elemento que se llama subgrupos, ahí, ¿sí? Entonces, uno lo que podría hacer, bueno, aquí me fui a mi subgrupo 1, pero usted podría agregar un momento, voy a ir de nuevo. Voy a colocar acá, voy a colocar mi clase de Edmodo. Ya, ahí estoy en mi clase de Edmodo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un subgrupo, ¿ya? Y entonces, suponga que voy a mi grupo, le voy a colocar Nick, o podría ser otro nombre, ¿ya? Entonces usted lo crea. Y ahí estoy. Entonces lo que podría pasar es que en mi subgrupo 2, yo voy a mi subgrupo 2, y lo que podría suceder es que en este grupo 2, que se llama anecdotario o diario de vida, que depende de mi clase de Edmodo, solamente yo les pido a los alumnos que vayan relatando probablemente algunos elementos que ellos consideren interesantes dentro de sus actividades diarias, por ejemplo. ¿Sí? Y con eso yo podría saber si hay algún alumno que ayudó a otro, o bien alguno que recibió ayuda, o bien algún alumno que apoya en las actividades al otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de esa forma, entonces yo podría ir otorgando la insignia. La otra forma es sencillamente recuperar esa información preguntándole a los alumnos si han tenido dificultades, que los alumnos cuenten, ¿sí? Que los alumnos le relaten, en este caso, si han tenido algún tipo de complicación, y por lo tanto eso significa eh, que usted podría ir haciendo ese chequeo. Esa es la forma, ¿ya? Eh, Esa es la forma que usted podría verificar que efectivamente el alumno envió o no los mensajes, ayudó o no a los compañeros. Digo mensaje porque me están preguntando sobre los mensajes, ¿ya? Ok, entonces, fíjese bien, voy a ir de nuevo. Estoy intentando darle una secuencia que es la que yo tenía pensada hacer para hoy día, que es como cerrar todo el tema, porque para mostrarle los elementos que, digamos, principales del modo, y la otra parte que usted probablemente va a empezar a explorar, o si que ya no está explorando, para ir utilizando la plataforma. No se complique o sea, ingrese a la plataforma, crea un curso y vaya probando. Las cosas se pueden borrar después, no hay ningún problema con eso. Si usted se fijó, cuando yo le mostré los subgrupos acá, yo tengo mi clase, en este caso mi clase ejemplo del modo, y tengo mis subgrupos. En este caso tengo 2 subgrupos. Entonces, eso igual abre posibilidades en el trabajo con el curso. ¿Por qué? Porque uno podría, suponiendo que usted es un profesor de, de ciencia, y entonces usted hace, por ejemplo, matemáticas y ciencia en un cierto nivel. Entonces, probablemente podría tener una clase de base aquí, y en mis subgrupos tener una clase de matemática y una clase de ciencia. O bien, como lo dije en algún momento, podría ir perfectamente a clases aquí y crear una clase de ciencia o de matemática. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? A mí me parece, voy a volver en este caso a mi clase de Edmodo, a mí me parece que estos subgrupos le dan un poco más de versatilidad al trabajo de profesor, porque usted podría agregar todos los subgrupos que usted quiera aquí, ¿sí? Podría trabajar un grupo con anecdotario, podría tener otro grupo o un subgrupo 1
Probablemente si usted tiene alumnos que tienen dificultades de conexión u otro, o necesita trabajar de otra forma con ellos, podría tenerlos acá también, ¿ya? Eso va a depender de cómo usted vaya organizando la clase o cómo organice sus clases. Ok. Dice, hay un comentario que que me hace un profesor, me dice, profesor, que en este caso Mauricio Ojeda se llama, dice que las insignias deben ser propias a cada profesor. Sí, sí, el esquema de insignia lo crea el profesor. ¿Eh? Ahora, obviamente en esto también puede, las buenas prácticas, ustedes saben, profe, todas las buenas prácticas se copian. En eso no hay vergüenza. Si hay una buena práctica, yo no tengo problema en asumir que esa práctica yo la puedo copiar y obviamente dar los méritos a mi colega, ¿cierto? Si mi colega hace un excelente esquema de insignia, yo no tengo ningún problema en pedírselo y decirle, oye, ayúdame con esto y bien. Siempre reconociendo, obviamente, que ese esquema lo creó alguien con nombre y apellido y por lo tanto, si es exitoso, yo voy a intentar replicar. ¿Sí? Ok, después dice, voy a dejar un par de preguntas pendientes, voy a intentar responder algunas otras. Fíjese, en la parte superior, yo tengo inicio, clases, descubrir, biblioteca, mensajes. Inicio ya lo conocemos, clases, si usted pincha en clases, le van a aparecer todas las clases que yo he creado. Y después dice descubrir, y en descubrir voy a pinchar. Hay varios elementos que son una especie de software, ¿cierto? Que están asociados a Edmodo. Algunos que están en inglés, la mayoría están en inglés. Entonces, aquí si usted puede ir explorando, ¿cierto? Hay algunas aplicaciones, ¿cierto? Yo estuve mirando esto que tiene que ver con educación a distancia, que se llama Collection Distance Learning, y estuve mirando, hay algunas cosas interesantes, la única restricción es que está en inglés, pero se entiende, ¿ya? Entonces descubrir, biblioteca ya la conoce, y entonces vamos a ir a los mensajes. Voy a pinchar en mensajes, hay una pregunta también de mensajes, y aparece eso, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es colocar un más, y me dice mensaje nuevo. Y el mensaje está aquí abajo, si usted se fija, en la parte inferior, lo voy a marcar. ¿Puedo marcarlo? No puedo marcarlo. Bueno, voy a escribir algo para que usted se dé cuenta que lo puedo hacer. Mensaje significa, es un mensaje muy corto, No, en realidad, a mí me parece que es un poco redundante el tema de los mensajes, porque si usted postea en el cuerpo de la plataforma, entonces probablemente todo el mundo lo va a leer. Esto es un poco más privado. Entonces, estimado Shin, le voy a voy a escribirle a Shin Chan, fíjese que ya le escribí. ¿Ya? Algo bien breve. Y entonces, favor, suba su tarea. Y en la parte superior voy a colocar a quién va. Y entonces, obviamente, voy a colocar ahí. Cuando coloco el nombre o las iniciales, inmediatamente me aparecen los nombres, en este caso Shin-chan, ¿cierto? Siempre le estoy escribiendo a él, así que usted si conoce la serie sabe por qué pasa eso, ¿cierto? Entonces le escribo a él y le escribo el mensaje y lo envío, ¿sí? Podría tener algún grupo acá, ¿cierto? Si yo quiero hacer un agrupamiento, podría hacerlo y entonces si usted se fija, me aparecen todas estas personas, que son algunos colegas o alumnos, ¿cierto? Y podría ir colocando uno a uno aquí o bien hacer un grupo y luego enviarlo. Pero, de nuevo, o sea, cuando yo utilizaría los mensajes solamente para personas, alumnos, en este caso, con temas muy, muy, muy particulares. No lo haría masivo, ¿ya? Para hacerlo masivo tengo mi clase, porque en mi clase basta que yo postee en el cuerpo y todo el mundo lo va a tener que leer, ¿ya? Entonces le estoy hablando a Chin porque tiene que subir su tarea porque es el único que me falta y se lo envío.
¿ya? Y entonces ahí estoy, ¿ok? Le mandé uno antes y ahora le estoy mandando otro. ¿Ya? Y entonces eso es en respecto de mensaje. Yo le sugiero que los mensajes sean exclusivos para situaciones muy particulares. En general, todo lo demás debiera pasar aquí. Y aquí además es público, lo que me ayuda a mí a tener un cierto control de la comunicación. Piense también que usted está trabajando 1 a 40 o 1 a 80, depende de la cantidad de alumnos que tenga o los cursos que tenga. Por lo tanto, mientras más masiva sea su comunicación, mejor. Solamente los casos donde probablemente usted ha detectado que necesita una comunicación un poco más personalizada, entonces hágalo por los mensajes. Pero en general, todo lo más masivo acá, ¿sí? Ejemplo. ¿Ya? Voy a colocar un atentamente, ¿cierto? Y le envío. Entonces, cuando pasa esto, obviamente todos los alumnos reciben, si están con su correo, van a recibir eso, van a acusar recibo, ¿cierto? Y es más masivo, es más económico y no se desgasta usted tanto. Ojo, profe, porque como todo en la tecnología, es como los PowerPoint. Uno dice, oh, es genial usar PowerPoint, o es genial usar video. Sí, pero no es tan genial hacer un video, porque eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere aprender a hacerlo, ¿sí? Entonces lo que pasa aquí es que usted invierte mucho tiempo inicialmente y una vez que ya lo arma y invirtió suficiente tiempo en armarlo, entonces ya lo puede explotar relativamente con menos tiempo, ¿sí? Y ahí recién usted empieza a mirar la ganancia. Cuando usted tiene una clase de 40 alumnos probablemente, y eso usted lo sabe mejor que nadie, cuando usted tiene una clase de 40 alumnos, entonces lo que debería empezar, lo que debería suceder cuando usted está trabajando a distancia, es que hay una franja de esa comunicación que es masiva. Y esos son los elementos que yo voy colocando acá, ¿sí? Esa franja masiva es la que yo voy colocando acá. Y lo particular lo trabajo de otra forma. Puedo trabajarlo por mensaje o bien podría, si es un caso muy, muy particular, podría trabajarlo fuera de plataforma. Le hace teléfono, le hace WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, entonces, dice, ¿cómo se puede obtener de forma fácil los correos de los alumnos? ¿De modo envíe invitaciones? Sí, lo mostré la vez pasada. Eh, Aquí cuando uno coloca el código de la clase, si usted se fija, ese código que está ahí es el código que usted envía. Entonces lo que usted hace es copiar este código, copiar el código y por correo electrónico le manda ese código a los alumnos. Los alumnos se conectan y con ese código y luego usted los va aceptando. Si usted bloquea el código, no ninguna de las personas que tenga ese código se va a poder conectar. Por lo tanto, debería estar desbloqueado el código. ¿Ok? Otra forma de hacerlo, por un tema de seguridad básicamente, otra forma de hacerlo es copiar el código, enviárselo a todos sus alumnos y luego cambiar el código. Lo voy a hacer aquí. En este caso, restablecer, ¿cierto? Pincho. Y lo que pasa aquí es que se cambia el código. Significa que mi código anterior ya no sirve y por lo tanto el alumno que quedó fuera debería poder pedirme un nuevo código. ¿Ok? Los correos de los alumnos en general, la forma es- como yo lo trabajo con los alumnos, es primero yo les envío un correo general, o bien les doy mi correo y les pido que ellos me escriban. Y con eso voy haciendo el registro. ¿Sí? Es la forma relativamente estándar de hacerlo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría pedir escríbanme y les doy mi correo y los chicos, solamente un saludo, hola profe, y con eso ya tengo el registro de los correos. Una vez que los tengo,
solamente una vez que yo registre el correo de los alumnos, ya estoy, porque Edmodo me lo va a registrar en la plataforma, ¿ya? Y tengo un par de preguntas más antes de avanzar a la parte siguiente. Me dice, soy profesor de todo un quinto. ¿Es más fácil dividir los cursos en A, B, C en los subgrupos o es mejor crear cada curso en clases diferentes? Si tiene varias materias con el mismo, yo sospecho que subgrupo es un poco más efectivo, ¿no? Porque desde ya tengo más dominio en un solo espacio, sobre los cursos. Depende, profe, o sea, yo creo que inicialmente subgrupo. Yo creo que es más manejable, digamos. Manejable, optimiza su tiempo, ¿sí? Dice, el mensaje implica que llegará a un correo avisando, el mensaje que acabo de enviar. En cambio, la publicación se hace directo a la plataforma, sí. Pero, obvio, cuando usted tiene registro, perdón, cuando usted tiene, por ejemplo, yo tengo aquí, si usted se fija en las notificaciones, yo tengo aquí activadas mis notificaciones, por lo tanto yo estoy recibiendo todo lo que está en la plataforma lo estoy recibiendo. Entonces, si alguien postea algo, yo lo recibo. Es lo mismo que pasa en las plataformas virtuales. Yo no sé si usted ha trabajado con Moodle o con eh, Blackboard u otra. Uno registra un correo, entonces activa el hecho de que uno reciba las comunicaciones. Por lo tanto, si está activado, le va a ir llegando, ¿cierto? Y por lo tanto son similares en este caso. Si usted escribe cualquier cosa, lo va a recibir, ¿sí? Déjeme mostrar. Déjeme mostrar. Aquí estoy fíjese bien, perfil, hacerlo de nuevo. Y aquí, perdón, perfil y configuración. Perfil y configuración. Ese sonido de fondo son las 12. Y acá sí que lo llegue a escuchar, ¿cierto? Aquí en la parte de notificaciones, yo voy a abrirlo. Y dice, se enviará una notificación por correo electrónico a G. Garrido cuando. Y ahí tenga. Significa que ahí está activado. Ahí está desactivado. ¿Sí? Yo tengo activado todo. Pero usted puede jugar, ¿cierto? Si alguien publica un tema, usted podría decir semanal respecto de la notificación o bien desactivado. ¿Sí? ¿Tu alumno entrega una asignación? No. Pero cuando el alumno le llega a prueba, sí. Tu alumno entrega una prueba, hay un mensaje de tu grupo, etcétera, etcétera. Tiene todo aquí. Y ahí usted va jugando. Ahora, ojo, porque, y aquí va otra sugerencia. Cuando usted trabaja en una plataforma como esta, o cuando usted trabaja en forma virtual, yo le sugiero que tenga un correo exclusivo para esto. ¿Sí? Un correo exclusivo. Por lo tanto, si usted se va a registrar en una plataforma, supongo que va a hacer un curso a distancia CPIP, entonces mantenga un correo para ese tipo de curso a distancia. Si va a trabajar con Edmodo, mantenga ese mismo correo u otro para ese específicamente. No lo mezcle con temas personales o el correo que usted hace registro de, por ejemplo, si usted se registra en algún sitio o alguna tienda, ¿cierto? No los mezcle porque le va a llegar una cantidad de información que se puede marear. Entonces lo que yo hago habitualmente es tener un correo de profe. En este caso el que tengo acá, ¿cierto? Que es ese, y es súper público. Entonces todo el mundo sabe que ese es mi correo de profe y por lo tanto cuando yo tengo un curso a distancia o cuando me hago una inscripción en una plataforma, uso ese. Plataforma docente, uso ese. Y entonces por eso me da lo mismo que me lleguen cientos de correos. No me complica. Siempre mantengo activada la notificación. Ahora,
como las notificaciones de este correo podrían llegarle al celular también, ahí tiene que configurarlo. Yo le sugiero que lo configure de que no necesariamente en el celular le lleguen las notificaciones, de que no le avise. Es decir, todos los correos que me lleguen de Gmail a este correo, no me avise. Y por lo tanto, no estoy pendiente del teléfono, porque si no, estoy absolutamente pendiente. Si usted lo tiene instalado en el teléfono, estoy absolutamente pendiente del teléfono cada vez. Y esa es una locura. ¿Sí? Entonces, la respuesta aquí es depender, depende de la situación en la que usted esté trabajando. O sea, yo le sugiero, profesor, constrúyase un correo exclusivo para profesor. Hoy día es fácil hacer, de hecho en Gmail uno podría tener muchos correos, ¿sí? Y entonces va rotando las plataformas o bien usa una misma o va variando uno, dos, va haciendo una especie de permutación de las contraseñas para no olvidar, ¿cierto? Pero en este caso, si usted tiene, vuelva a las notificaciones, usted tiene activado todo, le va a llegar toda la notificación. O sea, te manda un mensaje, le va a llegar. Usted publicó algo, le va a llegar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, voy a volver al inicio. Voy a revisar la última parte porque estamos casi en el tiempo. En esta sesión lo que intenté es cerrar el tema de plataforma, de todos los elementos que tiene la plataforma. No lo he cubierto todos, pero he cubierto los principales, entonces ahora usted debería lanzarse, ¿cierto? Si es que ya no lo ha hecho. En la parte superior, donde aparece el símbolo del modo, inicio, clase, etcétera. Si usted se pone sobre clase, hay tres opciones. La primera, gestión de clase, y le van a aparecer todos los cursos, todos los que usted creó. Yo voy a seguir en mi curso. En la segunda aparece un por entregar. Voy a pinchar sobre por entregar. Y aquí dice todas mis clases. Y en todas mis clases y me aparece una tabla donde aparece el nombre de la asignación o prueba. Y eso, lo estoy marcando. Dice nombre de la asignación, listo para calificar y visto. ¿Sí? Y aparecen evaluación formativa, segunda prueba, prueba con imagen. Si usted se fija, ahí aparecen las clases. En la parte inferior aparecen las clases. En este caso, clase en matemática, clase en matemática. Lo primero que voy a hacer es configurar. ¿Dice todas mis clases? No. Yo quiero solamente mi clase de Edmodo. La voy a seleccionar. Y todos esos elementos que aparecen ahí son los elementos de mi clase de Edmodo. ¿Sí? Y después aparece nuevamente visto, listo para calificar, etcétera, etcétera. Y en la página, en la columna hacia la derecha aparece marcar como visto. ¿Sí? Me dice 1, me dice visto 5 veces y este está listo para calificar. En la segunda dice prueba, da prueba, no sé por qué lo escribí así. Aparece 2, que hay 2 que están listos para calificar y 8 vistos. Entonces voy a ir a la prueba, a la segunda, que están listos para calificar y voy a mirar a estudiantes. No voy a ignorar eso porque eso tiene que ver con las visuales. Ahí estoy. ¿Sí? Entonces aquí me muestra quiénes son los alumnos que ya me entregaron. Aparece ahí en el estado, en la segunda columna, dice el nombre de estudiante, el segundo estado, y ahí aparece quiénes me entregaron y quiénes ya han sido calificados. ¿Sí? Entonces me entregó Isabel y me entregó Chinchan. Obviamente, Chinchan me entregó de los primeros. Entonces, lo que voy a hacer eh, es ir corrigiendo rápidamente, ¿cierto? Siguiente. Ok. Podría no colocar mensaje, pero ok. Y entonces aquí, ¿sí? Listo.
Ujú. Ok, no veo aquí la forma de... Voy a hacerlo así. Aquí estoy haciendo algo mal probablemente. Voy a salirme, voy a sacar la entrega. Voy a sacar la entrega. Porque ahí tengo un error ahí y no puedo detectar qué es. Ok, voy a poner así. Hay probablemente cosas que no estoy viendo. Voy a hacerlo, voy a volver atrás. Sí, porque me cometí un error aquí. Cometí un error y no quiero confundir. Voy a ir ahí de nuevo. Voy a colocar esto, ¿cierto? Y entonces lo que me dice acá es introducir calificación. Estoy en mi curso de clase ejemplo en modo y estoy en la evaluación formativa. No estoy en la otra evaluación, estoy en la evaluación formativa. Tengo un error en lo otro, así que por eso no lo puedo mostrar. Y entonces aquí lo que yo hago es introducir la calificación, ¿cierto? Entonces voy a colocar 7 de 10 puntos, ¿sí? Y guardo. Y entonces cuando voy mirando acá en mi por entregar, entonces voy chequeando efectivamente quiénes son los alumnos que, usted se fija, quiénes son los alumnos que están listos para calificar o quienes lo han visto. Los listos para calificar son los que yo debería pinchar para calificar, ¿sí? Y visto, bueno, solamente lo han visto, ¿cierto? Después si coloco revisado, voy a colocar en este caso en mi clase de modo, si coloco revisado, no hay trabajo revisado, significa que lo revisé todo, ¿cierto? Y si después coloco programado, me va a mostrar solamente los trabajos que hayan sido programados que todavía no se han entregado. Entonces, en este espacio donde dice por entregar, es donde yo me voy dando cuenta cuáles son, en este caso, mis cursos. Voy a colocar ese. ¿Cuáles son mis cursos donde tengo por revisar trabajos, donde ya los revisé y los que han sido programados? Básicamente pruebas, ¿cierto? Asignaciones y pruebas, ¿sí? Ok, y una vez que tengo eso, voy a pasar al tercer elemento, que en este caso es progreso, ¿sí? Y entonces aquí, si se fija, estoy en este nivel 4 lenguaje, que es uno de los cursos, y me aparecen nota e insignia. Entonces me voy a cambiar y voy a ir a mi clase de ejemplo. Y en mi clase de ejemplo me aparecen los alumnos, en este caso, y el porcentaje de logro del alumno, que en este caso Shin-Chan tiene 70%, porque en la evaluación formativa yo le coloqué 7 puntos de 10. Ya, por lo tanto, lo que debiera pasar aquí es que debiera desplegarse una pantalla donde aparezcan todos los alumnos con las evaluaciones y los puntajes de las evaluaciones y en este caso el porcentaje de rendimiento de los alumnos. Si voy a la otra página, si ustedes se fijan aquí en la parte superior hay otra, dice notas y dice insignias. Entonces, aquí me dice, aún no hay no insignia, añade tu primera columna, por lo tanto yo debería añadir mi insignia, no me acuerdo cuál le entregué a Chin-Chan, probablemente esa. ¿Sí? Y entonces me muestra a qué alumnos yo les agregué la insignia, que son ellos dos. A estos dos alumnos yo les di esa insignia, ¿sí? Podría probar con esta otra insignia. No me acuerdo si la asigné o no. No la he asignado. Cada vez que la asigne me va a aparecer un ticket acá, ¿ya? Probablemente muchas insignias va a significar algo para el alumno. Aquí es como las ve. Bueno, voy a volver a las notas. Notas. Y debería ser capaz de evaluar todos estos alumnos. Una vez que tengo las notas, yo puedo exportar este archivo. Si usted se fija en la parte derecha, superior derecha, hay un exportar. Si yo pincho ese exportar, me va a aparecer la ventana, en este caso de Excel.
¿cierto? Y me va a abrir. Es un CSV, si no me equivoco. Claro. Se llama clase ejemplo Edmodo.csv, así se llama el archivo. Por lo tanto, es un archivo que está separado probablemente por comas. Entonces, cuando está separado por comas, en Excel lo puedo trabajar fácilmente. Utilizo la opción de datos en las columnas y están delimitados por coma y me lo convierte inmediatamente a una planilla. Y con la planilla puedo trabajar fácilmente, ¿cierto? Entonces, aquí en el ejemplo de progreso, le muestra todas las evaluaciones de los alumnos. En el por entregar, le muestra todas las evaluaciones y el proceso de calificar las evaluaciones. En progreso, las notas, ¿ya? Voy a contestar las últimas preguntas para que vayamos cerrando. Una pregunta dice, profesores que crean pruebas y no se les guarda la alternativa. Fíjese que yo igual tuve un problema recién. Dice, solo aparece la pregunta. Verificado por los estudiantes. Dice, al terminar de crear las pruebas demora mucho en guardar. Sí, eso es conectividad solamente. Muchas veces el sistema se actualiza y deben hacer todo el proceso nuevamente. Indica que tarda mucho también en abrir las preguntas de las pruebas al realizarlas. Sí, eso es conectividad y en muchos casos podría ser un problema del sistema. Si el sistema está muy colapsado, entonces lo más probable es que haga cosas raras. Dice el profesor que acá las pruebas estas se suben 2 o 3 veces al muro del curso, por lo que algunos estudiantes responden en una prueba y los demás en otra que se publicó también. Ya, hay que revisar eso. Profesores a los que se le han borrado las carpetas de asignaciones o pruebas desde la biblioteca. Estudiantes que dicen que envían mensaje interno a los profesores no lo pueden ver. Profesores que crean pruebas o asignaciones y no se les guarda en la biblioteca. Profesores que no pueden ver las pruebas o asignaciones entregadas por los estudiantes desde la misma. Desde la misma. Ya. En realidad son miles de preguntas, no son miles, son muchas preguntas sobre lo mismo y tiene que ver con el sistema. Y aquí yo quiero pararme porque necesitamos también hacer una reflexión respecto de lo que significa la tecnología, ¿ya? La tecnología está ahí, está disponible, uno en este caso puede usarla o no, va a depender de cómo usted lo quiera hacer, pero siempre hay que tener en mente, siempre hay que tener en mente que la tecnología podría fallar, ¿cierto? Y los fallos habitualmente están en dos ámbitos. Un ámbito, que es el clásico, digo yo, y es que probablemente nosotros estamos haciendo algo que el sistema o está mal interpretando, o bien nosotros estamos haciendo algo que estamos nosotros mal interpretando y que el sistema funciona de otra manera. Y eso hay que revisarlo. Y eso es solamente práctica o bien mirar los manuales, ¿sí? Yo le podría enumerar de verdad miles de situaciones que me pasa cuando, por ejemplo, trabajo o con Moodle, o trabajo o con Blackboard, o trabajo con Edmodo u otra plataforma que yo he utilizado, ¿cierto? En algún momento de la vida había uno que se llamaba Learning Space, también lo usé y también tenía problemas, ¿ya? Entonces siempre va a pasar eso. No hay y no sé, si me manda un mensaje que mi conexión de audio está restablecida. Entonces, lo que uno tiene que observar en general es la estabilidad y la consistencia de la plataforma, que vaya trabajando según lo que va haciendo, ¿cierto? Pero evidentemente siempre hay situaciones especiales donde uno no tiene o bien no se explica lo que pasa. Eso sucede. Y en ese caso, la experiencia solamente te va diciendo cómo ir trabajándolo. En este caso, yo le sugiero básicamente tener siempre un respaldo en un Word o en otro documento. Por ejemplo, en las pruebas, yo siempre tengo el respaldo de Word, armo la prueba en Word y después voy copiando y pegando. En el mismo Word puedo mantener las imágenes y después voy copiando y pegando las preguntas. De tal suerte que si el día de mañana me equivoco o bien el sistema derechamente borra la prueba por alguna razón, tengo mi propio respaldo, ¿ya? Esa es la forma habitual de trabajar. Lo que no exime que uno, claro,
se molesta a veces por el tema de esta inconsistencia en la plataforma. Pero dentro de todo, Edmodo, a mi gusto y a mi experiencia, dentro de todo, Edmodo es bastante consistente, bastante consistente. No es una plataforma sobre la cual uno tenga que tener muchas dudas, ¿ya? Además es una plataforma bastante vieja también, por lo tanto, esa experiencia acumulada es la que hace también que se mantenga relativamente consistente, ¿ya? Entonces, profesor, o no sé si es un profesor o varios profesores que escribieron este mensaje, yo creo que ahí la respuesta es más paciencia y en realidad, y la última, o lo último que podría decirle es que si efectivamente pasan todas estas cosas, yo creo que también hay que explorar otras opciones. Ojo, porque yo no soy el embajador de Edmodo, yo uso esta plataforma, me parece bastante buena, me parece consistente, las experiencias que yo he tenido han sido positivas, pero si el día de mañana yo tuviera que explorar otra plataforma o me mostraran otra plataforma que considero que es buena, me podría cambiar. En esto tampoco es un apostolado, o sea, también es funcional, en el sentido de que si a usted le sirve, entonces, genial. Pues si usted considera que no le sirve, entonces también están las opciones de otras plataformas, ¿ya? ¿En el programa hay un análisis de cada pregunta? No, no. No, solamente va mostrando las preguntas. Ahora, lo que usted podría hacer, profesor o profesora, exporta y con Excel puede hacer un análisis, ¿ya? Eso es relativamente sencillo hacer. Hay funciones estadísticas en Excel y le permitirían perfectamente hacerlo. Lo de los videos se lo van a mencionar, el descargar. ¿Y hay evaluaciones en este curso que debamos responder o son ejemplos solamente? No entiendo mucho eso, pero sí le pido que evalúen el curso, es decir, qué es lo que le han parecido. Hay una evaluación, un documento que se envía, que está en una encuesta que se envía para que usted evalúe el curso en general, etcétera, etcétera. ¿Hay una versión pagada de Edmodo? No, no que yo sepa. A veces hay diferencias cuando hay una versión pagada y gratuita de una misma plataforma. No, en general, bueno, sí hay diferencia. En realidad la diferencia particular entre versiones que no son pagadas versus las que son pagadas es que se pueden hacer más cosas, ¿cierto? Tienen un poco más de funcionalidad. Funcionalidad premium que se llama, que un nombre que no me gusta mucho, pero es eso, se pueden hacer más cosas si usted paga un fee anual habitualmente, ¿cierto? En este caso no. Eso es lo que hay y con eso usted podría lograr mantener un trabajo bastante razonable con un curso, por ejemplo. ¿Sí? Creo que esas son las preguntas que tengo. Y creo que abordé todo lo que pensaba que tenía que abordar. ¿Ya? Entonces, lo único que puedo decirle e invitarle es a probar, profesor. Es decir, créese su cuenta en Edmodo, vaya subiendo cosas, vaya trabajando con los alumnos. Obviamente, no todos los alumnos probablemente tengan las condiciones técnicas para trabajar. En el caso en que sí, y usted tenga cierta certeza que sí, entonces yo lo invito a trabajar con la plataforma. Ojo, no necesariamente la plataforma como esta, una plataforma como esta se puede usar en tiempos como los que estamos viviendo. También podría usarlo apoyando la presencialidad. Es decir, que toda la información, la documentación, los ejercicios, las tareas, usted lo trabaje dentro de la plataforma, lo que hace que los alumnos también vayan desarrollando cierto nivel de autonomía. Porque los alumnos, a medida que vayan creciendo, se van a ir metiendo mucho más en temas de tecnológicos. Y por lo tanto, lo que usted podría hacer en este caso es ir motivando que los alumnos vayan considerando o bien vayan buscando algún software o que bien vayan buscando alguna fuente de información, etcétera, etcétera. Por tanto, no es descabellado pensar, y a mí me gusta mucho la idea, de que efectivamente esta plataforma podría, esta u otra,
podría ayudarnos a empezar a desarrollar esos niveles de autonomía que a veces uno echa de menos, sobre todo en estas situaciones. Nosotros en algún momento hicimos una encuesta y uno de los elementos que también está presente ahí es que el tema de que los alumnos se pierden un poco porque los papás están trabajando o están preocupados de otra cosa, y es bastante razonable. Por lo tanto, en el caso del alumno es que queda un poco solo. Si no tiene el soporte profesor, queda un poco solo. Entonces también es deseable, en este caso, el desarrollo de estos niveles de autonomía, ¿cierto? Y por lo tanto, una plataforma como esta podría ayudar, entendiendo que yo voy a trabajar de manera presencial, en la sala de clase, y como apoyo en este caso, Edmodo, ¿cierto? Tengo una última pregunta y me dice, ¿cómo implementar Edmodo en mi computador? Tal como lo mostré así, si usted se fija, ahí está mi pantalla, y yo voy a abrir una nueva pestaña y voy a colocar Edmodo, ¿cierto? Coloco Edmodo, me va a aparecer edmodo.com, que es lo que está ahí arriba, estoy marcando, ¿sí? Me abrió inmediatamente la plataforma, voy a salirme para que pueda ver. Entonces cuando usted se conecta a Edmodo le va a aparecer eso, ¿sí? Y entonces usted se registra y luego entra. Registrarse se puede registrar con en este caso, si usted se fija ahí, cuenta profesor, cuenta estudiante, cuenta de familiar. ¿También podría conectarse un apoderado? Sí. Se crea una cuenta de profesor y luego ingresa. La cuenta de profesor la puede crear con, en este caso, alguna cuenta que usted tenga de Gmail o de Office, ¿cierto? Y luego usted ingresa, fíjese bien, ahí tiene, o bien crea un nombre de usuario con un usuario y una password, que es lo que menos me gusta, porque mientras menos password, mejor. O bien ingresa directamente en este caso para mi gusto, Gmail, ¿cierto? Yo uso con Gmail y lo abre. Esa es la única forma porque está todo en la nube, ¿ya? Y probar. O sea, probar, no. Si usted se fija aquí, yo tengo varias clases, ¿sí? ¿Sí? Y tengo clase antigua. Estas clases antiguas si usted se fija, por ejemplo, aquí en la parte derecha, yo tengo clases de 2016, clases de alumnos que son con los que trabajábamos. O sea, nosotros somos formadores de profesores, por lo tanto, también trabajamos con esta plataforma para que los alumnos que estudian pedagogía conozcan una especie de una plataforma virtual y sepan trabajar sobre una plataforma virtual. ¿Sí? Entonces estamos en tiempo. Yo eh, lo he pasado genial. Agradezco mucho su asistencia. Espero que les haya servido o por último que le haya dado la motivación para empezar a trabajar en Edmodo u otra plataforma. La única forma de ser un máster en algo es metiéndose en este caso en el software, cometiendo errores, ¿cierto? Que se le pierdan a veces los archivos o bien tratando de una forma y que esa forma no sea la adecuada y entonces uno va trabajando y uno va probando, ¿cierto? Para eso necesita tiempo, eso es inevitable. Siempre cuando uno comienza un nuevo desafío necesita tiempo. Obviamente tiene que ser súper equilibrado en esto, es decir, no voy a dedicarme al 100% en esto y va poco a poco, ¿ya? La idea de este webinar era darle algunas pistas respecto de esta plataforma. Espero que las pistas le hayan servido, es decir, cómo hacer algunas cosas bastante elementales, algún tema que tienen que ver con la experiencia, o sea, con lo que hemos hecho nosotros. Y obviamente espero que les haya servido y dispuesto siempre a apoyarlo. Todas las preguntas que se hayan generado y que no he respondido, se las vamos a responder por correo. Y si usted se fija en la plataforma, quedaron unos enlaces, así que puede mirarlo. Yo se los voy a enviar igual por correo. Voy a enviar un correo masivo y agradezco entonces su atención porque estamos
justo en la hora. ¿Ya? Así que muchas gracias por su asistencia y lo esperamos en una próxima oportunidad.